llamo Martín Paredes, soy conductor del subte, trabajo hace 29 años en el subte, ingresé siendo boletero y a partir del 98 crucé a tráfico y bueno, soy conductor desde esa época. Tengo acá tengo inflamación de pleura, se llama el diagnóstico que me dieron en el 2019 cuando descubrimos el asbesto que hay acá en el subte. Yo soy de Tucumán, vine allá por el 89, buscando un futuro mejor. Entré a trabajar acá en el 94, el 1 de enero del 94, era mi primer trabajo en blanco, nada, con todas las ilusiones que tenía en ese momento, digamos, no tenía idea de lo que era trabajar, tener un trabajo registrado. Entonces tenía ilusiones, ya de grande, trabajando acá, y después de conocer las luchas, de vivir, de ser parte de las luchas que había acá en el subte, empecé a entender que por qué hay pobreza, por qué hay marginalidad, pero empecé a participar un poquito más. Y ahora con el tema del asbesto, del daño que me hizo la empresa, en este caso EMOVA, anteriormente que se llamaba Metrovía, el gobierno de la ciudad, en este caso, que compraron los subtes a Madrid, no sé, esto me sublevó peor, me da bronca, porque los compañeros de España nos avisaron que allá estaban enfermándose compañeros del metro de Madrid y había algún muerto, un muerto me parece que iba en ese momento, nos dijeron que era por el asbesto, los subtes que tenían asbesto allá en el metro. Entonces nosotros dijimos, ¿no serán los mismos trenes que compró Macri? La Fiscalía denuncia a 7 responsables de Metro de Madrid por poner en grave riesgo la salud de sus trabajadores al permitirles manejar amianto sin adoptar las medidas de seguridad pertinentes. La denuncia destaca que esta situación, mantenida durante años, ha causado el fallecimiento de 2 trabajadores y la enfermedad profesional de otros 2, pero son muchos más los que han estado expuestos. A fines de 2011, el gobierno del entonces alcalde de Buenos Aires y actual presidente, Mauricio Macri, adquirió al Metro de Madrid 6 trenes de segunda mano del modelo CAF 5000. En febrero de 2018 salió a la luz que estos trenes contenían asbesto o amianto, un mineral cancerígeno y prohibido. Después de mucha lucha, en donde la empresa y el gobierno de la ciudad nos agredía, nos perseguía, porque nosotros tomábamos medidas gremiales, paro y de todo tipo, logramos que nos hagan estudios. Y bueno, en esa tanda fui yo y me dijeron que me descubrieron inflamación de pleura, es uno de los primeros estadios y de las consecuencias del asbesto. Después viene el mesotelioma, que es cáncer puntualmente, cáncer por asbesto, asbestosis, y bueno, estoy en ese estadio y estoy rogando que no avance. Yo sentí que ya mañana me iba a morir. Entonces pensaba en mi hija, cuántos años vivos me necesita mi hija para poder criarse con todo lo que necesita, o el desamparo que tendría si yo me muero. Obviamente no, porque aparte tampoco me quiero morir. Yo antes de todo esto, yo planeaba, decía, bueno, me jubilo a los 55, no sé, me voy a Tucumán, que siempre uno tiene, los provincianos siempre tenemos ese anhelo de volver a la provincia, y planear lo que vas a hacer después de la jubilación. Pero lamentablemente yo después de esto yo ya no planeo. Y no exagero porque el compañero Pazzi, él un día estaba bien, así como yo me puedo sentir en este momento. Él no fumaba, no tomaba, hacía deporte, 56 años tenía. Empezó a adelgazar, empezó a sentir un dolor en el pecho, siguió doliendo mucho eso, fue al médico y le dieron 1 año de vida, una esperanza de vida de 1 año, y murió a los 9 meses. En el siglo pasado ya se sabía que el asbesto era cancerígeno, el amianto también lo conocen en España y en muchas partes del mundo. Y se usó siempre en la industria naviera, en la ferroviaria y en el de la construcción. Entonces acá en el 2001 se la prohibió mediante una ley y entró en vigencia en el 2003. Entonces los trenes que compró Macri fue totalmente de forma ilegal y un delito por donde se lo mire, porque ya estaba prohibido en ese momento. El tema acá, cuando en el 2003, ¿viste? Ahora cuando salió el tema del asbesto y se supo de la gravedad, empezás a hilar para atrás. Y los compañeros del taller, que son los más afectados, ellos empezaron a recordar que allá por el 2003, entre el 2001 y el 2003, la empresa que en ese momento se llamaba Metrovías, hoy se llama EMOVA, la empresa mandó a sacar todos los patines de freno acá de los subtes. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esas pastillas de freno, los patines esos, tenían amianto, asbesto. Entonces ellos sabían el daño que estaban haciendo. Lo que debería haber hecho en ese momento la empresa
y el gobierno nacional y el de la ciudad de ese momento deberían haber dicho, muchachos, bueno, esta es la situación, descubrimos que el asbesto está prohibido, ustedes durante todo este tiempo estuvieron expuestos, así que les vamos a dar primero ¿cómo se llama? Los elementos de protección para que de acá en más se protejan, y les vamos a mandar a hacer estudios para tenerlos controlados, que es lo que logramos ahora, ¿no? No, ellos hicieron silencio. En síntesis, sí, los trabajadores fuimos los que tuvimos que ponerlo a la espalda esta lucha, que todavía no terminó, y porque tenemos adelante, enfrente tenemos una asociación ilícita, por así decirlo, con mucho poder, que es el gobierno de la ciudad, la empresa EMOVA de Aldo Roggio, también, y lamentablemente la UTA. Todos mis compañeros y nosotros, a raíz de todo esto, empezamos a buscar información. El sindicato, por ejemplo, contrató a especialistas, doctores. El asbesto, el amianto, es un mineral fibroso que abunda en el medio ambiente. En el subte puntualmente funciona con 600 volts de potencia. Esos cables producen un calor inmenso. Entonces, ¿cómo hacías para aislarlo? Forrando con amianto, con asbesto. Entonces, acá en el subte está en todas partes. Entiendo que se podría desasbestizar, pero primero tiene que haber una intención sincera de desasbestizar, porque se necesita mucho dinero. Primero, tienen que sacar los trenes. Esos trenes que ahora bajás y los ves acá, en la línea C, en la línea E, siguen teniendo asbesto, eso ya no tendrían que estar. Yendo a la parte política, que la Reta dice que no es peligroso esto, yo le diría, bueno, no sé, quedan 8 meses de la gestión de la Reta en este momento, yo le diría, bueno, la Reta, ¿por qué no traes tu oficina de gestión y la colocás acá en el taller Rancagua, buscás un espacio ahí, o en el taller Urquiza, donde están los compañeros más afectados, y desde ahí te pasás los próximos 8 meses sin protección, a ver si vos pensás que no es peligroso, con todo el asbesto volando. El sindicato presentó un amparo en la justicia con todas las pruebas y la justicia falló dándonos la razón. Le dio una orden al gobierno de la ciudad, en este caso, para que informe a los pasajeros del peligro que están corriendo al viajar en el subte. Hasta ahora el gobierno de la ciudad no hizo eso. Hizo caso omiso a esa orden de la justicia. El primer responsable es el gobierno de la ciudad, pero la ciudad, el subte, está acá en el gobierno de la ciudad y la ciudad sigue perteneciendo a la Argentina. Entonces, acá también debería interceder el gobierno nacional con sus distintos organismos, ya sea el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud. Los trabajadores que estamos en la GTSIB tenemos una lucha muy desigual contra la empresa, contra la UTA y contra el gobierno de la ciudad. La empresa dice que paramos sin ningún motivo. ¿Cómo sin ningún motivo? Si ya hay 85 compañeros que están enfermos, 5 que desarrollaron cáncer y 3 que murieron. Nosotros estamos pidiendo la reducción de la semana laboral. Y la empresa que dice que es exagerado, que nosotros ya trabajamos 6 horas. Exactamente, nosotros con la lucha logramos en el 2003 reducir la jornada laboral a 6 horas, porque antes de eso nosotros trabajábamos 12. La empresa dice, con eso es suficiente. No, porque el compañero Pasi empezó a trabajar en el 2014. En 7 años, y trabajando 6 horas y 6 días a la semana, desarrolló cáncer y se murió lamentablemente. Entonces, no es exagerado. El subte ya era insalubre y ya era nocivo para nuestra salud desde antes del asbesto. Primero, por ejemplo, la falta de luz natural, que ya de por sí el ser humano no es una condición natural del ser humano trabajar bajo tierra. Después tenemos cosas que nos afectan, por ejemplo, a nivel pulmonar. Hay estudios, por ejemplo, hay estudios hechos y hay como cerca de 4.000 micropartículas potencialmente cancerígenas abajo en el subte. Entre ellas, por ejemplo, el grafito, que lo respiramos todo el tiempo. La carga térmica, el calor, la carga electromagnética, todo eso, multiplicarlo por 6 horas ahora, pero antes eran 12, 6 días a la semana. Cada 2 por 3 escuchás que se murió un compañero que está trabajando o que se jubiló hace poco, ¿no?
el nivel de sobrevida después de la jubilación es muy corto, porque vos te imaginás, nosotros trabajamos debemos trabajar hasta los 65 años. Entonces hay un montón de cosas que agreden nuestra salud y nos envejecen prematuramente, que hace que vos 10 años trabajás acá, 20 años, 30, 40, 47 años, terminás destruido. Ahora reiteramos, medida de fuerza en las líneas B y C de subterráneo. Nosotros estamos parando porque queremos un franco más, para tener menos exposición al asbesto. Y yo, por ejemplo, trabajé 29 años, hubo años que yo trabajé muchos años, 12 horas, porque no te alcanzaba con las 8 horas que trabajaba. En esta lucha necesitamos aliados, y esos aliados tendrían que ser los demás trabajadores de todas las ramas, tanto los que viajan en el subte, los que son también afectados principalmente como nosotros, como los que no viajan, digo, los maestros, los de la salud. Es una lucha que podría y pasa en muchos trabajos. Y yo le diría a los usuarios también que se involucren, que yo sé que cuando nosotros hacemos paro, le ocasionamos algún inconveniente, pero es nada comparado con el daño que pueden llegar a sufrir ellos si absorben una sola fibra de asbesto. Una sola. Entonces yo le diría que ellos se tienen que involucrar en esto, y necesitamos que se involucren. No nos queda otro que salir a pelear, y por eso estamos pidiendo la reducción de la jornada laboral, semanal, digamos, para bajar la exposición al asbesto, porque no podemos esperar a que se junte el gobierno nacional, el de la ciudad, el provincial o lo que sea, porque los compañeros se siguen enfermando y se siguen muriendo. Y yo creo que los únicos que lo pueden cambiar, bueno, somos los trabajadores, teniendo conciencia de clase, entendiendo que los únicos que nos pueden salvar somos los mismos trabajadores, no lo va a hacer un empresario o un político de la derecha, por ejemplo. El Frente de Izquierda fue el que logró hacernos entender y perder el miedo en un momento de que podíamos luchar por tener mejores condiciones de trabajo. Antes, si me preguntabas, capaz hace 30 años atrás, yo te diría, no sé nada de política. No es que ahora sé, ahora trato de entender más, y yo estoy de acuerdo con las ideas de izquierda, para defender que los trabajadores vivamos mejor, tengamos una vida mejor. Esto puede cambiar solamente un gobierno que piense en los trabajadores, y ese gobierno para que eso pase, ese gobierno tiene que estar formado por trabajadores. Yo podría estar ahora en mi casa, con mi familia, pero también entiendo que la lucha obrera, si no se meten si uno va a esperar que el otro haga algo, o tal político, o el delegado, o quien sea, haga algo, es muy difícil que cambien las cosas si uno no se involucra. Para que mis hijos vean el día de mañana y aprendan que hay que luchar y que cuando vos tenés razón, tenés que hacerte oír, porque si no nadie va a pelear mejor por tu bien que vos mismo. Tengo 3 hijos que ellos tienen que entender lo más pronto posible por su bien de cómo va la vida y cómo es el tema capitalista, laboral y todo lo que les espera. El capitalismo es un sistema donde solo se benefician los ricos, en detrimento y en perjuicio de los trabajadores. Es un sistema perverso, es el culpable de todas las penurias que sufrimos como sociedad, de las guerras, de las hambrunas, de la destrucción del planeta. Y debemos cambiar para un sistema mejor donde no haya tanta desigualdad social. Pero yo creo que es posible si todos tomáramos conciencia, porque los trabajadores somos mayoría. Los ricos son un puñado. Por eso me involucro y esto tiene que ser una batalla cultural que todos tendríamos que hacerle entender a nuestros hijos o a nuestro entorno inmediato de estas cosas.